Señores, la semana pasada nosotros vivimos un proceso en que los partidos políticos se quejaban de que no recibían los fondos correspondientes al periodo de las elecciones por parte de la Junta Central Electoral. Esto llegó a un punto de opinión pública hasta de que los partidos políticos anunciaron que iban a poner un representante para viajar a hacer una denuncia internacional con respecto a estos fondos. Nosotros analizamos un poco el caso y le vamos a pedir a la gente que no olvidemos, porque el hecho de que el sistema político dominicano y nuestra ley contemple que se deben entregar unos fondos X en el proceso del año electoral, yo creo que hay que cumplirlo y debiéramos cumplirlo. Pero hay una serie de puntos que nosotros tenemos que ver también. Tampoco vamos a hablar de lo que creemos. Si fuera por nosotros, decimos que todos esos fondos, y lo decimos mucho, hay que eliminarlos, hay que hacerlos más horizontales hacia los partidos pequeños para que puedan competir eventualmente con los grandes, y hay que fiscalizarlo de que se gasten en los temas de campaña. Mira cómo hoy se dice, los partidos lo van a gastar. Pero una cosa es lo que uno cree y lo que uno quiere, y otra cosa es la verdad. La ley dice esto. Ahora, ustedes saben que esos partidos políticos que se están quejando porque el partido de gobierno no entregó los fondos, no tienen la razón. Ustedes saben que no se entregaron esos fondos en ninguna de las elecciones anteriores en los últimos 6 o 7 periodos gubernamentales. Ustedes saben que con excepción del 2020 del COVID, que hubo unos fondos por la sustitución de las elecciones, ustedes se acuerdan que se pospusieron las elecciones y se tuvieron que hacer otro proceso. Aquí esa cuota del 0.25 adicional siempre fue una consecuencia del presupuesto del año anterior, igual como nosotros vemos en la UAS, como vemos en el presupuesto de los ayuntamientos, que se entregó el 0.25 igual que todos los procesos electorales, con excepción al de la pandemia, que fue una partida adicional por la suspensión a las elecciones. No quiere decir que no haya que entregarlo. Y esa solución que se buscó ahora, que también tendremos que ver de dónde sacó el gobierno ese dinero, porque no estaba en el presupuesto. Estaba el 0.25, pero no el otro 0.25, ni nunca se ha dado. Ahora, ¿de dónde se va a dar ahora? ¿Se va a arreglar en el complementario? ¿Le van a quitar los fondos a los partidos del otro semestre del año? Pero yo creo que nosotros no nos podemos dejar. Una cosa es lo que uno quiere, otra cosa es lo que uno cree, otra cosa es la ley, y otra cosa es, tú no te puedes quejar si tú nunca has cumplido eso, nunca. Los gobiernos que dirigieron en los procesos anteriores electorales, ninguno cumplió esa cuota. Así como yo no creo que es un sacrificio del PRM, no. Esos fondos los recibe igualito el PRM. El hecho de no haberlos recibido tampoco los recibe igual. Y ojalá, ahora que se van a entregar esos fondos, los gasten en el proceso electoral y sobre todo en el día de las elecciones. Porque ahora que se van a recibir 2.500 millones de pesos, vi ahí que dijo el ministro de Hacienda, y eso se distribuye, a donde el 80% de eso va a los 4 partidos mayoritarios. Y de esos 4 partidos mayoritarios, 3 están en la alianza Rescate RD.
y uno es el partido de gobierno. Si esos fondos se utilizan el día de las elecciones, vamos a tener un buen nivel de votación, de presencia y unos niveles prudentes de... Si esos partidos no ponen... Imagínense lo que ocurra si el partido de gobierno entrega a sus dirigentes y militantes su parte, dice, vayan a buscar los votos, lleven la gente a votar, paguen los delegados, que tenemos participación, defiendan el voto, y los otros partidos no lo hacen. Ojalá que esos fondos ahora, porque eso es lo que nos va a dar garantía de que el proceso electoral, la gente no se va. Yo siempre hago el cuento del hombre de la farmacia, cuando las elecciones de Gonzalo, que yo lo escuché en un celular, en una farmacia comprando, dice, ay, ¿qué tú quieres? Me entregaron 600 y pico de mil pesos y yo no los gasté. Pero se quedó un barrio entero sin votar porque no se pagaron las guaguas, el transporte, pero se quedaron hasta los delegados sin comer. Entonces, de eso depende mucho el tema de los resultados electorales. Prestémosle atención a que los partidos políticos nunca habían entregado ese porcentaje de los fondos adicionales y nunca habían estado en los presupuestos. Lo estuve viendo en varios presupuestos anteriores. Con lo que tiene que ver con los alcaldes, también quiero que los ciudadanos le presten atención a los alcaldes que ganaron y a los alcaldes que perdieron. Pero en este momento a los que perdieron, que tú lo vas a ver de nuevo participando de la política, no suelten las alcaldías, que usted es alcalde todavía. Usted es alcalde todavía. Hasta el 24 de este mes. Hay que recoger la basura, hay que hacer lo básico. Haga un acuerdo, haga un equipo de transición, inclusive con la empresa que recoge la basura. Yo sé que no le van a pagar, que están quedándose con el dinero y todo eso. Pero señor, el país tiene que vivir, sobre todo en las comunidades donde los alcaldes perdieron. Y a la gente que no se olvide cuando volvamos a votar después. Ah, pero tú te fuiste 2 meses antes y nos soltaste. Y a través de las comisiones de transición se puede hacer muchísimo. ¿Verdad? Uno puede hacer muchísimas cosas con las comisiones de transición. Señores, tenemos reportes de algunos lugares que alcaldes donde perdieron se están cayendo a pedazos. Porque no es el distrito que Carolina siguió igual y ahora es que están... Ayer pasé yo por el malecón limpiecito. Pero hay lugares que hay que prestarle atención, que están sueltos. Bien, por último, estamos viendo el balance fiscal del gobierno del año 2023. Aunque vamos a preparar un cuadrito para que la gente vea un poquito todo lo que son los ingresos, los gastos, y lo difícil de pensar en estructurar una reforma fiscal eficiente. Yo les quiero decir que en nuestro país, en el año 2023, voy a hablar solamente de la ejecución, de los ingresos fueron de 1.046.000.000.000, sin hablar de otras cosas, ¿verdad? Y que eso se completó, esos ingresos son donaciones, impuestos. Y con un déficit de 232.000, entonces en el resultado financiero, usted tiene fuente financiera por 346.000 millones y aplicaciones financieras por 136.000 millones, que son los que completan el 1.400.000 y pico de millones. No quiere decir que esos 300 y pico de aplicaciones financieras o préstamos, porque acuérdense que ahí están las partidas de capital que se abonan todos los años. Pero es para que veamos el tamaño del Estado. Y
cuando uno puede ver, y lo vamos a traer para que la gente lo entienda, cuánto representan los impuestos, cuánto representan las donaciones, cuánto representan los préstamos, es donde nosotros tenemos que comenzar a ver lo difícil de la reestructuración del presupuesto, sobre todo cuando desglosamos los impuestos. Cuando usted ve que dice, no, porque el impuesto del ITEVI, el impuesto sobre la renta, esos impuestos tan altos, muy bien, te representan 540.000 millones, 300.000 millones del billón que recaudamos. Pero cuando usted habla de decir, ¿y cómo vamos a eliminar los impuestos a los combustibles? Si fueron 31.000 millones de pesos. Por ejemplo, ¿verdad? O cómo vamos a poner uno chiquitico, el impuesto al seguro. Son 11.000 millones de pesos. Y así, la placa, que creo que es el impuesto que menos veo que recauda, 4.000 millones de pesos. Y, como ustedes sabrán, tendremos, si iniciamos con un presupuesto de ingresos y gastos de casi 1.500.000 millones de pesos, con unas recaudaciones aproximadas del 70 o del 75% de eso, con préstamos y aplicaciones financieras por la diferencia, tenemos que ver que cada partida que usted elimine de ahí, y aquí no se está hablando de que, se está hablando de una reforma fiscal porque se necesita más ingresos, pero también se está hablando de que cuando todo esto se organice, basado en quién va a pagar más, quiénes van a pagar que no pagan y qué cosas van a pagar que no pagan, tendremos que ver que para eliminar cada una de esas partidas que realmente cargan a unos sectores mucho más del 14% de presión tributaria, con eso de las telecomunicaciones, del combustible y todo eso, hay que buscar lo que lo va a sustituir. Hay que buscar lo que lo va a sustituir. Aquí hay que ser bien claro con cada vez que tú tomas una medida de dónde va a salir eso. Es como cuando tú haces una ley. Tienes que saber dónde salen los recursos. Entonces, el tema de la reforma fiscal no es un tema tan sencillo cuando nosotros nos ponemos a ver los números. Hasta los impuestos más chiquitos. Mira, yo tenía una propuesta que me gustaba mucho de Domingo Contreras, de que el dinero del IPI fuera a los municipios para el tema de todo lo que eran los drenajes y todo eso. ¿Ustedes saben cuánto es el IPI? Como 13.000 millones. Sin hablar de los traspasos, sin hablar de las ganancias de capital y sin hablar del impuesto sobre la renta y del 1% de los activos. Eso, ustedes no se imaginan la implicación que va a tener en los bolsillos de la gente cuando esto se comience a trabajar.